bienvenidas a un episodio más de Alegoría, este segundo episodio. Gracias chicas por estar acá hoy. Y quisiera empezar primero citando los libros que vamos a debatir, que son tres. Primero vamos a empezar por Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. Luego El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Y por último, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Estos tres libros fueron los que leímos en Readers Club en el mes de septiembre. Así que vamos a hacer un repaso por estas lecturas y también por los temas que tocamos en la reunión del mes. Así que quisiera que se presenten, que nos digan un poco hace cuánto están en el club, qué tipo de lecturas son los que más les gustan y cosas así. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Moni, también por la invitación. Yo soy Guadalupe Torres. Estoy en el club casi un año, o sea, va a cumplir un año ahora más o menos. Creo que entré en enero o febrero. Y lo que más me gusta leer a mí es ficción y las novelas que tienen bastante, o sea, esta parte mágica, digamos, este realismo mágico. Y lo que es muy latinoamericano, por ejemplo, me gusta mucho. Igual la mía entonces. Sí. Me toca a mí. Muchísimas gracias por la invitación, por hacernos parte de esta iniciativa que yo creo que va a ir para adelante con todo. Yo soy Natalia Llerena, soy nuevita, hace pretende 4 o 5 meses que estoy en el club. Recién pude asistir a una sola reunión que fue la de cuando leímos la Aquiles y tal, que me encantó. Creo que el debate se iba y no parábamos nunca. Y, tipo, el libro que no leí, sí lo leí de tanto que se habló y se comentó en esa reunión. Me dije, bueno, sí, puedo leer, o sea, sí parece interesante, ¿verdad? Y ayuda mucho eso. Creo que cuando no tenés tiempo de leer, la reunión nos ayuda a entender un poquito el libro y decir, puede que sí sea interesante ese libro. Sí. Soy más de leer novelas, no tanto ficción, más no ficción, y me gustan mucho las que son de épocas, ¿verdad? Muchas las ambientadas en épocas anteriores. Me gustó mucho la lectura de este mes, por eso también la de Leila. Y entonces, eso, no sé qué le puedo contar dentro. ¿Y cómo resumirían así en pocas palabras la experiencia de las lecturas de septiembre? A mí me parecieron súper interesantes. Isabel Allende, bueno, era una de las que leía mucho en mis épocas de colegio. Y fue reconectar también con toda esa lectura de antes que la tenía como un poco olvidada, digamos, estaba leyendo otras cosas. Y me acordaba de la trama de La Casa de los Espíritus, pero no la historia así tanto. Entonces fue muy lindo volver a leer todo eso y toda esa magia que tiene. Es impresionante la creatividad con la que ella también escribe las historias y cómo le pone... O sea, son historias muy duras las que suele escribir, pero no se siente tanto en la manera que va narrando con toda esa magia por detrás. Y bueno, el otro que leí del mes de septiembre fue el Club del Crimen de los Jueves. Y fue bastante entretenida esa, divertida, diferente. Sí, yo empecé con la de Leila, como es periodista, siempre me gustó mucho ese estilo de libros, ¿verdad? Y me pareció muy enriquecedor en cuanto a su estilo, en cómo lo fue narrando desde una tercera persona, sin involucrarse en lo que fue la historia. A mí me encantó esa. Y también leí la del Club del Crimen, que como dice, muy entretenido y llama la atención esa mezcla que hizo un poquito entre humor, la cuestión de la vejez y todo Misterio. el entorno, el misterio, porque sí, soy mucho de leer misterio también, me gustan mucho los misterios policiales y eso, y fui por ahí, por lo tanto no era, como la historia era muy compleja también, ¿verdad? No era solamente un misterio, había muchas cosas así subyacentes dentro, pero sí, bueno, toda la literatura, yo llegué a esas dos. Isabel Allende es una deuda pendiente que tengo todavía, sí, juro, pero algún día. Yo, obviamente, este libro fue el que yo elegí dedocráticamente. Así que ya saben que me encanta. Yo también soy mucho de realismo mágico. Y sí, lo que me sorprendió del libro de Leila Guerriero, la verdad que yo no estoy muy acostumbrada al género, que creo que es periodismo narrativo. Pero me sorprendió bastante, es una lectura muy cruda, entonces impacta mucho al lector también la forma que está escrito.
Yo personalmente no conocía a la autora, pero después de esta lectura me dio ganas ya de empezar también a ver otros títulos, ¿verdad? Así que para mí fue una sorpresa muy agradable. Yo no me animé a leer ese libro porque me imaginé que iba a ser crudo. Entonces lo dejé a un costado, escuché todo lo que dijeron en la reunión, súper interesante, pero todavía no me animo. Es Sí, crudo. eso pasó en el grupo, porque la gente pensé que este mes iba a ser una lectura más ligera y empezaron a mandar frases y vos te quedabas así, ok, Sí. ¿leo o no leo? Por eso dijeron, vamos a elegir, o sea, por eso no sé quién propuso el libro del Club del Crimen de los Jueves, porque dijeron, el club necesita una lectura ligera, porque siempre estamos leyendo cosas muy densas, Sí. muy tristes, muy trágicas, ¿verdad? Entonces, como para balancear un poco, tuvimos este mes la lectura ligera del año capaz, Sí, no solo del tal mes. cual. Sí. Bueno, vamos a empezar con una pequeña dinámica de verdadero y falso. Ok. Yo voy a decir una afirmación y ustedes me dicen si es verdadero o es falso. Todas son sobre las lecturas del mes, pero son súper fáciles. A ver, primero, Leila Guerriero escribió Los suicidas del fin del mundo sin visitar nunca el pueblo de las Heras. Falso. Sí, fue ella a hacer entrevistas allí, ¿verdad? No, con los protagonistas, pero sí la familia del... Sí, los ¿Quiénes más eran los cercanos. más Creo que cercanos? fue en el año 2000 que hizo la visita, si mal no recuerdo. Por Creo. allí, sí, yo. A ver, el libro es de ficción y todos los personajes son inventados. Falso, en Eso sí realidad era sabemos. ya. Es una Sabemos historia que fue. real. A ver, el Club del Crimen de los Jueves. Los protagonistas del libro son adolescentes fanáticos de los No, misterios. es falso. Son todos jubilados, señores mayores que viven como en un barrio cerrado para Sí, Creo que es ellos. una residencia, ¿verdad? Sí, Sí, una residencia especial luego para Tercera edad. retiro, sí. El autor, Richard Osman, era conocido como conductor de televisión antes de escribir novelas. Sí, es verdad, sí. Yo no le conozco, pero Yo sí leí que sí, fue presentador de la BBC incluso, así que es súper conocido. Yo creo que sí, yo eso hago mucho cuando leo después del libro, entrar a ver las reseñas, lo que dicen de los actores, ¿verdad? Y ahí también, ahí recién me enteré quién era el escritor, ¿verdad? El escritor, sí, creo que es bastante conocido. O sea, depende de la parte de los países, de repente Sí. son como más, es como el Carlos Martini capaz de También puede ser. Bueno, La Casa de los Espíritus. Fue la primera novela publicada por Isabel Allende. Sí, fue la primera novela publicada. Fue su Ella primera. empezó esta novela realmente escribiéndole una carta al abuelo cuando estaba muy enfermo y al final pasó no sé cuánto tiempo que escribió y terminó siendo una novela. Ella estaba en el exilio, no podía ir a ver al abuelo. Después, la historia transcurre en un país imaginario sin referencias políticas. Falso. Esa es bien verdadera. Está ambientada en Chile y refleja el golpe militar también Sí. del país. El libro mezcla elementos de realismo mágico con hechos históricos. Verdadera. Eso sí, verdad. Para mí es la mezcla perfecta realmente. Sí, eso no me... Bueno, entonces vamos a empezar con el primer libro, Los suicidas del fin del mundo. Me cabe destacar también que elegimos este libro en relación a lo que se conmemora el 10 de septiembre, que justamente se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces, un integrante que justamente psicólogo había propuesto este libro y la verdad que sirvió mucho para reflexionar durante el mes y para el debate también en la reunión sobre un tema tan delicado, ¿verdad? Entonces voy a darles una pequeña reseña del libro y luego empezamos el debate. Entre 1997 y 1999, una serie de suicidios sacudió el pequeño pueblo petrolero de Las Heras, en la Patagonia Argentina. Los protagonistas eran jóvenes entre 18 y 25 años, que decidieron quitarse la vida sin dejar explicación. La periodista Leila Guerriero viajó hasta el lugar en el año 2000 para intentar comprender qué estaba pasando. Lo que encontró fue una comunidad cerrada, golpeada por la crisis económica, el aislamiento y una cultura de silencio donde nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido. A lo largo del libro, Guerriero entrevista a familiares, amigos y vecinos,
pero cada testimonio abre más preguntas que respuestas. La autora retrata un pueblo donde la rutina y el olvido parecen más fuertes que la tragedia. La investigación se transforma en una exploración sobre la ausencia, sobre cómo el dolor puede volverse costumbre y cómo la indiferencia social se instala. En el desenlace, Guerriero no entrega una conclusión ni una teoría definitiva, sino que simplemente nos deja frente a la imposibilidad de explicar lo inexplicable. La verdad que es una lectura bastante fuerte. A mí lo que más me gustó es justamente al ser un tema bastante delicado, como ella pudo mantenerse al margen y dentro del respeto al hacer esas entrevistas justamente eran familiares directos de estas personas y cómo pudo hacer un retrato perfecto de la sociedad que hay ahí, que es completamente independiente al resto del país incluso. Por eso creo que también hace referencia al título del fin del mundo. Primero porque es la Patagonia Argentina, pero más allá de la ubicación, creo que es por el olvido en el que viven más bien. Son, como decía, no aparecen en ningún lado. O sea, las cosas que pasan ahí ni siquiera son reflejadas en noticias, ni en medios nacionales incluso, y mucho menos internacionales. Es como un pueblo fantasma. Entonces, muchas cosas que también ella deja ver es que capaz las condiciones de la sociedad incluso es como que predeterminan mucho también las conductas que tienen sus habitantes, ¿verdad? Y también, para dar un poco más de contexto, este libro habla sobre lo que alguna vez fue el pueblo, un pueblo petrolero. Había una industria muy grande ahí, entonces había mucho empleo, muchas personas, mucho movimiento económico, pero de un día a otro eso cayó. La empresa creo que se quedó con el 5 o 10% de empleados que tenía originalmente, entonces hubo un impacto muy grande, una ola de despidos también que afectó a todos, y de ahí el pueblo básicamente nunca se repuso. Y ahí es que quedan como al margen de todas las ciudades, de todo el país y de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue más o menos lo que les impactó o conmovió del libro? Eh, Algo muy, lo más difícil, a lo que hayan, que recuerden sobre esta lectura. Yo creo que mucho esa soledad, ¿verdad? Ese sentirse sin un propósito, porque hay una parte donde ella dice, ¿verdad? Que creo que tenga, que los pobladores de ahí querían ser alguien, ¿verdad? Como si fuera que ellos no eran nadie ni nada, tipo para un mundo externo ellos no existían, ¿verdad? Y ellos sentían así, y eso le hacían transmitir a ella y a todo su entorno en sí, y eso se sustentaba mucho también, como decís, ese contexto social en el que su papá le golpeaba, su mamá la abandonó, no había trabajo. Era un conjunto de muchas cosas y también es como que te traía, por más que esté tan ambientado en 1990, eran cosas que pasaron, te trae la realidad de hoy porque ciertamente hay también como que tenemos una soledad autoimpuesta hoy, ¿verdad? La gente con que las redes sociales, que su casa, de repente no convivimos tanto como lo haríamos en épocas anteriores de salir al parque y te hace un poquito reflexionar sobre eso, ¿verdad? Como hay, a veces es una soledad autoimpuesta, ¿verdad? A una condición que vos misma estás ahí encerrada en vez de tratar de buscar y de tener soporte en otras personas o en otro entorno, ¿verdad? Y ahí es como que al ser algo muy colectivo también llamaba eso la atención, ¿verdad? Porque eran una serie de suicidios y en un periodo breve y también como si eran jóvenes que era un rango amplio también de edad. Entonces te quedabas así tipo, ¿por qué? ¿Por qué se suicidan? Y nunca tenés esa respuesta porque son demasiadas cosas, Claro, o ¿verdad? sea, no es luego, creo que el objetivo no era luego, ella no nos quería comentar o decir por qué, o sea, no era un misterio resuelto, ¿verdad? Entonces era como una parte más de un análisis de la sociedad en la que se dieron estos casos. Y yo lo vi, a mí me recordó mucho a pueblos acá incluso que es como que están muy lejos de Central o están muy lejos de otras ciudades, y al llegar uno siente que es una realidad paralela. Y eso también es como que al ponerte en lugar de esas personas decís, si vos tenés muchas aspiraciones, si vos querés hacer muchas cosas, ellos saben que tienen que abandonar el lugar. O sea, las personas que se quedan ahí
capaz de repente tienen muchas limitantes, ¿verdad? Más allá del lugar geográfico muchas veces, por ser un viaje muy largo, crea también como una realidad completamente paralela a las otras localidades de un país, ¿verdad? O sea, eso fue a mí lo que más me llamó la atención. Creo que decía que solamente había un camino, solamente había un bus que llegaba hasta ahí y cuando se daban estas manifestaciones de corte de ruta se quedaban completamente aislados. Y no solamente aislados de visita o de turismo, aislados de todo, aislados de capaz comida, o sea, alimento, todo lo que llega a la ciudad se quedaban completamente en medio de la nada, ¿verdad? Eso fue a mí una de las cosas que más me impactó de la historia. Yo no conocía antes este caso. Creo que se había hablado un poco sobre eso, pero como justamente el pueblo es tan solitario, muchas veces parece que ni siquiera aparecen luego, no se les nombra. Tampoco conocía el caso, no sé bien qué ciudad de la Patagonia tampoco es, o sea, sé que altura, digamos, de la Patagonia, la Patagonia es muy grande. Y sí, yo sé que en la Patagonia, por el frío mismo, ellos tienen mucho ese problema de depresión. Tienen que estar mucho tiempo encerrados, entonces les afecta mucho. Imagínate también un pueblo muy aislado. Yo recuerdo que cuando estuve en Ushuaia, ahí habían creado juegos para invierno, diferentes tipos de actividades, porque ellos también tenían una tasa muy alta de suicidio. Y Ushuaia, dentro de todo, es una ciudad que lleva muchísimo turismo, que tiene trabajo, pero está súper aislado dentro de todo. Entonces, la gente que está más sola de pronto entra en estados de depresión o alcoholismo. Imagínate una ciudad tan olvidada realmente. Con las mismas Se, condiciones climáticas todo. y geográficas. Hay épocas en las que el sol sale apenas unas horas, todas esas cuestiones influyen mucho. Sí, a mí el libro también desde el lado periodístico, ¿verdad? Como decía, ella contaba, tipo, es una ciudad donde no aparece en ningún lado. Y ella como periodista se iba queriendo contar esa historia y encontraba también que no había, nadie contó antes, nadie no sabía cómo presentarlo también porque de cierta forma no le importaba a nadie. No Hablando, había, Pero no había un registro oficial tampoco no. de estos casos, ¿verdad? Y también algo que habían mencionado en la reunión era el tema del periodismo relacionado a este tipo de situaciones. O sea, se publica, no se publica, es noticia, está mal publicar, alimenta el morbo o no. Entonces, un debate, creo que en periodismo hay algo de eso. No sé si es como una regla interna, ¿verdad?, entre periodistas, pero habían mencionado justamente que el peso del periodismo en este tipo de situaciones, ¿verdad? Que hay como un debate ahí, porque si no se publica, se puede decir que se esconde, ¿verdad? Entonces se esconde o se publica. Hay mucho ahí también del respeto que hay que tener a la familia en este tipo de casos, pero sí fue algo que habían mencionado en la reunión. recuerdo. Sí, no, Recuerdo que mira. mencionaron que casos así de suicidio por lo general no son publicados porque son cosas muy personales y no son crímenes, digamos así como. Pero en estos casos que son suicidios masivos, el publicar también es como una llamada de atención a que las autoridades también vean qué puede estar pasando en la ciudad y poder llevar una ayuda. Sí, ahí hay mucho, porque como ella contaba, tipo, este era nada, vino una industria, creció, tipo, el impacto que puede tener a nivel empresarial para una sociedad, pero así también como puede ser al revés, ¿verdad? Como Claro. sacarle eso puede destruir todo, y es cosa que a veces pasa hoy en Paraguay, ¿verdad? Tipo, se va, se instala una industria, mueve un montón, después por problemas legales, lo que sea, sale, y es como que toda esa zona queda otra vez abandonada y Sí. Se queda un se vacío. queda. Y imagínate también vos que estás haciendo ahí, haciendo tu vida, a lo mejor mucha gente se mudó solo para ese trabajo y también se queda en bola, en la nada, sin un sueldo, sin un sustento también, porque esa también es la otra parte que hay que tener en cuenta cuando las empresas se van, vos te quedas ahí. ¿Qué haces de tu vida? Sí, Y pueblo chico no tenés muchas opciones para conseguir eso fue tampoco lo que a mí trabajo. me gustó justamente, que abrió ese debate o empezar a pensar
en este tipo de situaciones que capaz nunca nos planteamos antes, ¿verdad? O sea, por eso a mí me gustó mucho esta lectura porque me hizo reflexionar bastante y también sobre el papel que tienen justamente las autoridades, si hay una red de apoyo o no para una comunidad que, como mencionamos recién, capaz por el clima o por dónde está ubicada la ciudad, no tiene luego mucha predisposición a socializar de por sí. Sí. Entonces, a mí me gustó porque justamente me hizo reflexionar sobre eso y también una introducción a este género del periodismo narrativo que no estaba muy familiarizada con eso, pero me gustó bastante. Estuve viendo también algunos videos de la autora de Leila Guerriero y me parece alguien que se nota que sabe demasiado y que tiene una voz diferente a lo que yo al menos conozco así de no ficción, ¿verdad? A mí me gustó bastante y después de este libro realmente me dio ganas de explorar más sobre sus obras. Eso sí, me pasó lo mismo. Estuve ahí indagando un poquito y dije, bueno, estas dos me guardo. En algún momento. Sí, por ahí Sí. también como lo habíamos marcado en septiembre por todo este día, y en el propio libro habla de que el Estado lo había abandonado y eso, pero después una de las entrevistadas dice, se hizo un proyecto donde para la gente vaya, hable, cuente sus problemas y eso, pero hubo esa reticencia de, yo voy a contar todos mis problemas, tipo, no había una confianza en un sistema así como para darle un apoyo emocional, porque tipo los pobladores mismos no tenían esa costumbre o no estaban abiertos a compartir lo que les pasaba, ¿verdad? Y es lo que sucede, hoy mismo sucede eso, la gente no quiere ir a hacer terapia por más que Sí. sabe que no, hay algo que no está ahí bien Está ajustado. bien. Sí, yo creo que es algo que hay que trabajar ya a largo plazo eso, porque de la noche a la mañana va a ser difícil luego cambiar capaz ciertas predisposiciones ya que tiene la sociedad. Por eso es que creo que tiene que ser como un proyecto a largo A plazo. largo plazo. Y eso que Argentina es un país que la gente acude mucho a terapia y es uno de los países, bueno, creo que es el número uno en Sudamérica con el tema de la psicología. Imagínatela igual. Igual, sí. Bueno, pasando a una lectura un poco más ligera, quisiera empezar continuar en realidad con El Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman. Así que voy a empezar con un pequeño resumen de nuevo. En la tranquila residencia para jubilados Cooper's Chase, 4 amigos se reúnen cada jueves para analizar viejos casos policiales sin resolver. Son Elizabeth, Joyce, Ibrahim y un psiquiatra, Ron, un sindicalista combativo. Lo que empieza como un pasatiempo se convierte en algo real cuando uno de los constructores del lugar aparece asesinado. A partir de ahí, el grupo de jubilados pone a prueba su astucia y su encanto para colaborar con la policía local. Juntos van desentrañando el misterio, la investigación toma giros inesperados hasta que finalmente logran atar los cabos. El crimen no fue cometido por un extraño, sino por alguien cercano. Al final el caso se resuelve, pero lo que queda realmente es la amistad entre ellos, ese club que nació del aburrimiento y terminó siendo un refugio contra la soledad. ¿Qué les pareció esta lectura? La lectura ligera del año. A mí me parece que tuvo un equilibrio bastante también entre lo que es el humor y la sensibilidad. Em, Te hace también reflexionar un poco más allá de la ligereza en cuanto a la vejez y te hace pensar también en vos mismo, qué vas a hacer cuando llegues a esa edad. O sea, yo a veces veo a mis abuelas muy solas, ya la mayoría de sus amigas ya fallecieron, sus primas también, y no tienen esa compañía. Y en cambio, en la manera en que viven estos señores, en estas comunidades, así bien pensada en ellos, es como que tienen ese sustento, esa compañía, el poder compartir, y se los nota lleno de vida, más allá que sí, al final medio como que ves algunos que estaban medio depresivos, extrañando, no sé, a la esposa que falleció o demás. Creo que sin ese acompañamiento
sería mucho más difícil la vida de las personas mayores y se los nota muy vitales también. Con esas ganas locas de investigar un caso que, bueno, al final terminaron resolviendo más que los Más que policías. Los policías, policías sí. estuvieron ahí de adorno, más o menos. Entonces, en ese sentido, me gustó esta novela. Sí, así mismo esa reflexión que te da del que queda después, cuando te Sí. jubilás o cuando haces, ¿verdad? Después que hoy, tipo, la vejez no es la misma que antes, ¿verdad? Hoy No. vos le ves a gente que tiene mucho más energía que vos incluso, ¿verdad? Tal cual. Y que está ahí siempre buscando qué hacer Sí. en su vida. Y también un poquito también habla de esa conexión entre gente que eran totalmente opuestas. Vos le tenías ahí a una enfermera, le tenías al sindical, al psiquiatra. Un poquito así eran Sí. complejidades también cada uno de su personalidad, pero cómo lograron Sí. esa sinergia entre todos, A ¿verdad? la Te da eso. estructura, a la otra que era más disparatada. Entonces, eso también muestra mucho el equilibrio en todo esto. Sí, así mismo, Todo. un poquito. Yo lo que estuve viendo justamente que son 4 libros. Mm. Incluso anoté acá El Club del Crimen de los Jueves es el primero. El jueves siguiente. Después El Misterio de la Bala Perdida. Y por último, El Último en Morir. O sea, es una saga completa Ujú. que yo la verdad no tenía idea que eran 4, para mí era uno solo y la película que hace poco salió, pero al ponerme a leer un poco más descubrí que sí, que son 4. Tiene también su gran grupo de fanáticos, según estuve viendo. Y la verdad que no es un género al que yo estoy acostumbrada, pero sí es bastante ligero, cómico, es atrapante, es muy fácil de leer. Yo creo que, como suelen mencionar en el grupo, muchos que necesitan capaz una lectura así para tener un poco de aire, ¿verdad? Alguien que está, por ejemplo, sobrecargado, que no requiere también mucho análisis de la... No es lo mismo leer un libro súper profundo y ponerte a analizar todo lo que estás leyendo, a leer un caso así que más bien es entretenerte y también tiene un poco de reflexión como mencionaron recién, pero es así más, tiene un enfoque más de comedia, parece así, Claro, sí, más de diversión, sí, más de digamos. diversión, eso fue lo que más a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y también a lo que mencionaban en la reunión fue cómo quiero ser ellos cuando sea viejo, ¿verdad? Bueno, eso también me planteé. Lo quiero. Me acuerdo que hace muchos años vi esta película In Your Shoes con Cameron Díaz y la abuela de las chicas vivía en un barrio cerrado que era para adultos mayores y ya desde ese momento como que me empecé a hacer la idea y esto me trajo Y de es, nuevo sí, el es recuerdo. similar también. Sí. Todos quisiéramos tener ahí nuestro grupo otra vez, ¿verdad? Sí, Interno. porque antes, o sea, el estilo de vida como que siempre los hijos quedaban en las grandes casonas, entonces los padres no quedaban tan solos. Y ahora te vas, haces tu vida, uno vive en un país, en otro, las distancias en las que viven la familia son mucho más grandes, entonces se ve esa soledad y todo eso también como que me hace pensar un poco a mí. Sí, creo que incluso llegaron a mencionar si acá en el país teníamos algo similar. Creo que mencionaron 2 o 3 lugares que sí Sí. existen, pero Ay, no hay demasiados no, comparando a lo que es, por no, ejemplo, no. Inglaterra, Estados Unidos, que es como que tiene todo no sé, como una economía otra vez Sí, ahí de un como rubro una mini ciudad específico, otra vez, sí. como para ella. Acá están los albergues sí, para adultos mayores, pero tampoco con las mismas comodidades. Yo conozco dos nada más que son privados y también son muy costosos, entonces no es fácil acceder a ellos, no todos pueden estar ahí. Y también está el tabú de cómo le voy a llevar a mi mamá o cómo le voy a dejar solo a mi papá, el estar mal visto, pero yo lo veo en el sentido de que tiene personas de su par con quien hablar, con quien dialogar y tienen sus talleres y tienen sus grupos también quizá de lectura, de ver películas, sus clases de gimnasia, yoga, fisioterapia, entonces para mí sí es algo sumamente positivo eso.
Sí, se había incorporado al proyecto este en IPS también, que es el que está en Samberg, creo. Ujú. Que sí hubo casos donde ayudó muchísimo. Yo conozco gente que se fue ahí y es como que, como decir, hizo amigos, hizo una Sí, rutina, empezó a hacer otra vez ejercicio y se sentía mucho mejor, empezó a mira, alimentarse mejor claro. y luego en la pandemia se cerró y es como que decayó totalmente. Tipo, un estilo de vida mucho, le afectó a nivel anímico, a nivel Claro, salud, todo estar alejado otra vez de ese entorno y más sí. aislado. Yo creo que es importante este tipo de espacios porque Mm, justamente que ellos socialicen con personas también de su edad, capaz con sus mismos intereses, ¿verdad? claro, Que es diferente a estar justamente sí en el núcleo familiar, pero no compartiendo también con nadie. Es como que pueden estar capaz de repente rodeados por muchas personas, pero no pueden compartir mucho. Creo que sí. algo que se ve también mucho en películas, al menos que mencionan este tipo de situaciones, es que se casa de nuevo, tiene novio, y es como que mi abuela tiene novio, mi abuela tiene Sí, novia, y es como que vuelven a hacer otra vida, ¿verdad? 2.0. tal cual. Sí. Y continúan ello y suelo ver justamente más en las películas, ¿verdad? Que están súper felices, ya no quieren luego nada, ¿verdad? Ellos están muy Sí. independientes ahí adentro. Entonces me hizo acordar mucho de eso también, porque a ellos se les veía completamente ahí involucrados en Llenos de eso. vida, con total Sí, vitalidad, o sea, como si fuesen jóvenes realmente, y está bueno eso. Sí, Siento y que ahí es te importante. trata también ese tema de cómo vos estás como toda otra vida, porque ahí te hablan, creo que Joyce era la que tenía la hija que trabajaba en inversiones y eso, y ella ni siquiera entendía en qué trabajaba su hija. Sí, Y lo mismo pasa con Ron también, que su hijo hizo así toda otra vida, ¿verdad? Y es como que ya al separarse esa vida ya no saben ni de qué se dedica tu hija, ¿verdad? sí, Entender su mundo, y es como que ellos crean su propio mundo otra sí, vez, aparte. aparte ya a un nivel más personal, ¿verdad? sí. Entonces estuvo buena la lectura ligera del año. Estuvo bueno. Bueno, Sí. del mes, no sabemos, falta todavía. Podemos elegir algo más ligero todavía. Entonces me gustaría pasar a la tercera lectura, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus cuenta la historia de 4 generaciones de la familia Trueba, desde comienzos del siglo XX hasta los años posteriores al golpe militar en Chile. Todo comienza con Clara del Valle, una niña con dones sobrenaturales que puede comunicarse con los muertos y predecir el futuro. Tras la trágica muerte de su hermana Rosa, Clara se casa con Esteban Trueba. Juntos tienen una hija, Blanca, que se enamora de Pedro III García, un joven idealista y de clase baja. Su amor prohibido marca la segunda parte de esta historia, una lucha entre el poder, la libertad, el odio y el perdón. Con el paso del tiempo, la historia se mezcla con los cambios sociales del país: huelgas, desigualdad, represión y finalmente la irrupción del golpe militar que destruye la vida de muchos personajes. El desenlace es poético y también doloroso. Alba es detenida y torturada durante la dictadura, pero sobrevive gracias a la fuerza de la memoria. Al final decide perdonar y escribir la historia familiar para romper el ciclo de odio. El libro termina con una esperanza: el perdón como único camino posible frente a la violencia y la escritura como una forma de sanar. Eh, me, me gustaría mencionar una curiosidad justamente que encontré sobre este libro. Sí, es el primer libro, como mencionamos, de Isabel Allende, y también ella escribió este libro cuando estaba justamente en el exilio en Venezuela, y ella había mandado el manuscrito y fue rechazado varias veces, ¿verdad? Y luego envía a Carmen Balcells, que es una editora justamente que cambió muchas reglas que antes estaban en el rubro. Fue también la agente literaria más poderosa de la literatura en español, y también representó autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Y ella fue realmente quien dio luz verde para publicar este libro, pero también dio como un consejo a Isabel Allende, que ella comenta, que le dijo: todo escritor puede escribir un buen primer libro, pero el verdadero escritor se prueba en el segundo y en los que vienen después.
Y todos sabemos hoy en quién se convirtió Isabel Allende, ¿verdad? Así que creo que fue un consejo sabio y es como que va también relacionado a lo que fue, a lo que es, ¿verdad? La estructura de esta novela que está mucho enfocado en las mujeres y en el poder y el feminismo y demás. Entonces creo que mezcla ahí un poco la historia con lo que de verdad pasó, ¿verdad? Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les atrapó? ¿No tanto? A mí me encantó, ya lo dije en un principio. Es una novela muy, muy linda como muestra no solo la parte de la dictadura, sino como que te cuenta desde inicio más o menos del 1900 cómo se va formando, cómo se van formando las familias, cómo va creciendo el país, cuál es la mentalidad, la cultura de esa época, cómo de a poco se va transformando, cómo la gente va buscando no ser un simple empleado, de pronto tener sus libertades. Se van rompiendo también los esquemas femeninos, las mujeres van buscando su libertad. No recuerdo bien cuál fue el año que recién las mujeres en Chile pudieron comenzar a votar, pero eso también refleja un poco, ella en su libro, la mamá Nieves era una de las que estaban ahí con Sí, parcantas luchando por ese voto, ¿verdad? Y después cómo también vuelve, hay un retroceso después con la caída del gobierno. Entonces también se ve todo como un ciclo que avanza y retrocede. Y a mí me hizo pensar mucho también en cómo estamos actualmente, porque hemos avanzado un montón después de esos años a nivel país, a nivel mundial también, digamos, y cómo hay cosas que ahora de pronto están volviendo a retroceder y que se está tratando de quitar. El rol de las mujeres es muy importante en este libro, en cada una marca un rol diferente y una necesidad y unas ganas de romper esas estructuras, así como también muestra la otra cara, que acá está muy mezclado también con el tema de la religión y se ve en Férula, como ella se aísla totalmente, decide, bueno, uno por quedarse a cuidar de la madre, después declara, ¿verdad? Pero ni siquiera intenta buscar una compañía no, momentánea ni nada, porque no, ¿cómo iba a hacer eso? Eso no estaba permitido y lo único que ella podía hacer era ir y estar en el convento y rezar y al final, bueno, se encerraba se ella encerrada, misma. muere sola, sin nadie, con una vida muy austera también, pero no porque le gustaba esa austeridad, sino que era como un, tengo que sufrir, tengo que pasar por esto, más o menos, porque es por lo que se dice. Ahí yo tuve ese conflicto justamente con ella porque es como que a mí me parecía de repente insufrible. Es como que, ay, qué pesada siempre. Es como que se hacía mucho la mártir, ¿verdad? Pues Sí, viéndole así superficialmente la historia, sí. pero al analizar un poco más el contexto, le entendí mejor a ella, Ujú, porque entiendo que esa es como el mensaje que se quiere instalar muchas veces a sí, través de la religión, ¿verdad? Que así exactamente. tenés que ser, esto es lo correcto. Y hay que Si estás pasando sufrir. bien, está mal, Sí, no tenés que estar bien, tenés que estar sacrificándote constantemente y demás. exacto. Entonces ahí es como que le entendí mejor también. Porque así de buena primera yo no quería saber Es que nada. creo que en eso también trabaja muy bien Isabel Allende, mostrando todo eso, la feminista que va y que busca mejorar. Y el otro lado de cómo la sociedad misma a otras mujeres las obligaba a ese sufrimiento autoimpuesto, obviamente, pero hay un mensaje detrás de cargar la cruz y del pecado y de la culpa y todas esas cuestiones también las deja muy bien marcadas A mí ella. lo que me gusta mucho es que es una mezcla perfecta entre tantas aristas que tiene esta Sí, historia. O sea, está lo que es la parte del amor, la parte de lo sobrenatural, del realismo mágico, tortura, política, esperanza, perdón.
O sea, es una montaña rusa de emociones realmente, pero creo que ella encontró la forma de poder hacer como una mezcla perfecta. No te lleva por ese camino de emociones, pero te quedas con todo el espectro por igual al final y también el cierre que tiene la historia, que para mí es un mensaje muy poderoso, ¿verdad? La parte del perdón, de romper capaz un ciclo de venganza, Yo creo que sí, es venganza más que nada, es como que se venía formando ahí y ella decide justamente dar ese punto final y perdonar y empezar a escribir su propia historia. Es bastante esperanzador al final el libro, más allá que sabemos que después de estos hubieron muchos años oscuros, para ellos es bastante esperanzador el mensaje que deja, tal cual como vos decís, de cerrar ese ciclo de venganza, porque es lo que fue pasando. Quienes trabajaban en el campo se vengan de los patrones, les destruyen sus cosas, los atacan, los asesinan también a muchos. Después, ellos que estaban en el poder intentan hacer lo mismo, sacarlos del medio, traen a los militares, se les da la vuelta también para ellos Sí, mismos y se quedan. Y el caso de Alba es un caso de venganza porque el que la agarró a ella, la capturó a ella, es su propio primo, o sea, el nieto bastardo de sí, Esteban Trueba que lo hizo porque, por bueno, venganza. por venganza, porque Esteban Trueba en sus años de juventud era una persona muy mala. Sí. O sea, tenía sus dos caras. Vos lo veías así como un patrón bueno, generoso, que trataba dentro de todo que sus empleados estén cómodos y sobresalgan, pero después salía al campo y violaba a todas las mujeres que se le encontraba por el camino sin asco. Por eso me gusta que el libro justamente él, o sea, está narrado por él mismo Sí, en primera persona, entonces vos podés ver ese contraste que hay, porque él escribe, yo creo que sí fui un patrón excelente, porque hice esto, porque hice sí, aquello, porque les di a toda una tierra, les pagaba bien, lo que sea. Eso es lo que él ve, sí. ¿verdad? Pero después cuando muestra, o sea, le vemos a él en tercera persona, vemos cómo realmente le veía a Era. todo su pueblo. Y ahí también salta el rol de la mujer en lo que él hacía con estas chicas del campo. La mujer que era vista como un objeto y el hombre creía que, y era muy normal. En ese entonces era algo normal, no era como visto algo Claro, por anormal. eso creo que lo vemos como muy cercano a todo lo que es literatura Sí, latinoamericana, porque son situaciones que sí se repiten en toda Latinoamérica, por eso creo que lo vemos muy, como muy familiar, ya sea bueno o malo. sí, Capaz alguien que esté leyendo en otro continente le sorprenda demasiado, pero a nosotros es como que no nos sorprende tanto, tristemente, ¿verdad? Pero es como que son situaciones muy similares y también la parte que habían mencionado en la reunión es la parte de la conexión con lo sobrenatural, que si nos ponemos a indagar, por ejemplo, con familiares, con nuestra tía, nuestra abuela o algo así, nos damos cuenta que hay eso, tenemos eso en nuestra Sí. raíz. Es Alguna como que historia siempre está por ahí. sí, o sea, puede ser Eh, capaz no sé, nosotros tenemos los mitos, ahora puede ser el bombero, lo que sea, pero más allá de eso, esa conexión con lo espiritual, leer las cartas o algunas supersticiones que tenemos, que eso es un espíritu o cosas eso. así, a mí yo relacioné mucho también con el El libro. realismo mágico en Latinoamérica tiene mucho que ver con nuestros orígenes, con nuestros ancestros. O sea, ellos tenían sus chamanes, tenían sus curanderos, tenían quienes se conectaban realmente con los espíritus. Y bueno, Isabel Allende dice que su abuela ella podía mover objetos, ella se comunicaba con espíritus, así tal cual como la retrata Clara, así era la abuela. Y eso es muy, muy de nosotros. Por eso que también está esa, como decir, esa conexión tan natural para nosotros en esto, porque no es tan mágico dentro de todo, hay mucha realidad detrás de esa magia.
Y hasta ahora hay países, hay pueblos andinos sobre todo, o los del Amazonas que conservan todavía eso y que encontrás todo eso. Sí, eso habían mencionado, no recuerdo quién en la reunión, que mi abuela le deja ahí, ¿cómo es? El Al cigarro bombero. al bombero Eso es y famoso, él ese campo. desaparece o... Y en todas las familias realmente. Mi Sí, familia también hay una siempre. historia, yo no la creo. Y mi mamá que no es de acá, de Paraguay, es argentina, lo vivió y de esa vez cree en la historia del bombero. Sí, por eso, o sea, no hace falta que nos vayamos muy atrás. Sí, Le preguntamos a alguien cercano de nuestra familia y enseguida nace una historia de la sí, familia con algo sobrenatural. Sí, nosotros poco así una conversación de yo no me acostumbro a dormir siesta, le digo, y ¿qué hacía criatura? Yo no salía a jugar con ya tenía le decía, porque en el cerebro ya está nomás así, ya es que era claro. el mediodía, ¿verdad? Es que El llevaba a maizal. los niños. Sí. Y era así, tipo, no salía a jugar con ya la Sí, respuesta. claro. O de repente eso que una, o sea, abuela o tía de repente que sienten eso, que te dicen, no, ese es su espíritu o lo que Sí, sea, yo decir, ¿cómo, verdad? Pero es algo instalado en nuestra claro. cultura, creo. Y por eso es como que sentimos muy, muy normal dentro de todo, ¿verdad? O sea, capaz no le evitamos y lo que sea, pero siempre tenemos esa parte. Yo creo Sí. que es muy, muy de Latinoamérica más que nada. Ese es muy de Latinoamérica. Y todo lo que vivió también, si bien no se menciona en el libro directamente el nombre del país, sabemos perfectamente que es Chile, pero nosotros vivimos también esas situaciones acá y la mayoría de los países de Latinoamérica vivieron esas situaciones, entonces eso también lo hace muy cercano. El, Sí. el personaje con quien más tuve así como ida y vuelta es justamente Esteban Trueba. Sí, me pasó Es lo que mismo. es como que por momento decís, Dios mío, que es ser más despreciable y después decís, no, no es No es tan tanto. mala dentro de Y todo. después, sí, es horrible y después al final a mí me hizo pensar justamente que depende con qué generación era. Él era una persona completamente distinta. Exacto. Imagínate que Alba le ve así como la persona más buena del mundo y justamente muere en sus brazos. Es como que muy entrañable su relación, Sí. pero no es lo mismo con la relación que tuvo con No. Clara. Y, Pero ahí también hay un cambio en esta entrega. Después de que Alba, que su nieta, es torturada. Y bueno, él dice mucho, por ejemplo, yo apoyé, yo hice los contactos con Estados Unidos para poder sacar al gobierno y después vienen y me hacen esto a mí, los militares, qué sé yo, que se le da vuelta ahí la tortilla a él. Es como que él también hace un clic y si bien no está muy especificado eso en el libro, se nota que él se pone a pensar qué fue lo que hizo durante toda su vida, entonces se trata de, cuestiona. sí, de remidir eso y llevar una vida diferente con Alba, y por eso ya empiezan a cuidar el jardín de nuevo, como tratar de traer la luz otra vez. Creo que incluso Entonces, menciona que él dice que incluso Alba podría llegar a, creo que dice algo, ocupar un cargo en la política o algo así. Es como que al final es como que dice, capaz las mujeres sí pueden tener un claro, lugar, ¿verdad? Es como que, no es que dice que sí, pero por lo menos él mismo se plantea sí, eso, que al principio del libro sería algo imposible para él, ¿verdad? sí, va abriendo. Y te trae esa reflexión, ¿verdad? Que las personas tienen distintos matices muchas veces dependiendo del Sí, entorno, con quién esté, y también esa posibilidad de cambiar, de ampliar la mente, sí, una transformación también interna que se puede dar en las personas con los años, sí. ¿verdad? Y de tratar de hacer un bien dentro de todo lo que hizo. A mí lo que me gustó, me pasas el libro, es que justamente el libro termina y empieza de la misma forma. Creo que eso es algo genial de leer las primeras páginas. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Los que terminaron de leer saben que empieza otra vez de la misma forma, entonces para mí es un cierre perfecto, como que cuando llegué a esas últimas palabras y me di cuenta que eran las primeras, es como que, ¿verdad? Me Sí. encanta, Me, me, y me me, quedé más otra vez encantada. me gusta eso también, cómo ella va mostrando los ciclos y que todo es circular realmente. Ujú.
todo va y viene. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo en esta vida va pasando a las otras generaciones vuelven a eso. Es como que es circular. Eso me gustó también. Creo que eso Todo es es justamente circular. el mensaje que te queda más allá de lo que es el perdón y eso. A mí me hizo reflexionar muchísimo Sí. y justamente es muy esperanzador, que es lo que más me gustó. Entonces, Sí. ¿cómo podemos englobar los sentimientos que nos generaron las lecturas del mes? Yo creo que es como que una montaña rusa otra vez, ¿verdad? Pero es como una sinergia entre las tres Mira, lecturas. yo me escapé de la crudeza. Es válido. Estaba preparada para tanta crudeza, entonces hay temas que me cuestan mucho, como es, trabajarlos, digamos, internamente, entonces prefiero como que no, me cuesta asimilarlos de pronto. Em, entonces, entre lo que es la Casa de los Espíritus y el Club del Crimen, hay como un equilibrio, porque sí, es muy profunda la Casa de los Espíritus, es mucho de analizar, de estar, y cada vez que lees, porque también es la segunda vez que leo vas encontrando otras cosas, y también creo que con otra madurez, lo había leído antes de los 20, ahora ya estoy arriba de los 40, entonces ya hay otra madurez, ya hay otra forma de ver también la vida, entonces eso creo que es uno de los libros que más anoté, que más reflexiones saqué, que me gustó sentarme a escribir sobre todo lo que estaba leyendo y en mi cabeza acerca de este libro. Y el Club del Crimen de los Jueves, perdón, algo mucho más divertido, más distendido, que de pronto tenía que estar así medio atenta porque me mareaba ya así todos los crímenes. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Tuve que googlear varias veces porque no me acordaba así las conexiones de los crímenes. Entonces sí, era más como ver una serie policial de pronto. Entonces Sí. estuvo como divertido. Como hice una mezcla de emociones, yo hice al revés, porque justo me había tomado así un fin de semana de descanso, me fui a Bonito y llevaba yo mi lectura y leí la de Club de los Suicidas, ¿verdad? Y todo el mundo así, ¿qué lees? ¿Qué lees? Yo leí, Es bonito, le decía el título y todo, ¿qué? relájate. Te juro, pero sí me reenganchó y yo feliz estaba leyendo eso. Es que es súper interesante, como que no precisamente es así una historia así ficticia, pero te Claro. atrapa bastante. O sea, para mí justamente fue una sinergia entre tantas emociones como siempre luego se da realmente en el club. Creo que eso es lo que hace que tengamos también tanta variedad de opiniones y de gustos, cada uno Hay puede mucha elegir. riqueza en eso, entonces está bueno. O sea, el hecho de las votaciones que se hacen y que van saliendo diferentes estilos también en todo lo que es la parte de ficción, Sí. lo hace muy rico realmente. Yo acá Y tengo que admitir que realismo mágico, por ejemplo, no soy fan. Empecé el libro y lo dejé porque me dio tan eso, como que necesitaba más concentración, más cosas, y sí, dije, no, ya no me da. realmente. Y que bastante, tipo, 3 libros en un mes a veces nos cuesta. Con el Eso ritmo sí, de vida nos cuesta ya cuesta. llegar a los 3. Intenté, pero con eso no lo logré. Tipo, Isabel Sí, Allende cuesta. le tengo todavía ahí pendiente. Sí, la verdad que no siempre, obviamente todos pueden leer los tres libros, pero la idea es tener esa variedad cada mes, ¿verdad? Sí, Dependiendo, porque depende mucho de la situación que uno esté viviendo para elegir qué lectura o mismo para hacer una relectura, como dijimos exacto. recién, es una mirada completamente distinta. Yo también fue la segunda vez que leí La Casa de los Espíritus y había cosas que recordaba y había cosas que recordaba diferente. Claro. Creo que eso es justamente al leer después de muchos años, uno ve la misma cosa de forma completamente diferente, ¿verdad? Entonces creo que también es súper válido elegir o no elegir leer libros de repente o empezar o que no nos atrape y pasar a algo diferente, Ujú. puede ser algo completamente, un género completamente distinto también en muchos casos. Y también tenemos en el club de lectura un grupo que es de lectura paralela justamente. Entonces es también un espacio para que si no te gustan las tres lecturas del mes y querés leer otra, Para bueno, y compartir ahí. Medio. comentá y puede ser que
al comentar también se sumen otros Claro. integrantes que capaz tenían en la mira ese libro y cuando ven que alguien está leyendo es como que bueno, voy a leer también y son lecturas completamente paralelas, pero lo importante es tener esta comunidad y este acompañamiento de lectores para que todos nos sintamos en sintonía. Sí, Eso lo hablaba la otra vez con mi hermana. Yo siempre sentí de que casi nadie leía acá en Paraguay, ¿verdad? Y es una de las cosas que Carlos me había dicho, no, no, claro que hay muchos lectores. Y ahora gracias a los clubes me doy cuenta que sí. Pero la verdad es que no tenemos una costumbre de hablar con nuestros amigos o con algún familiar acerca de libros. Entonces, falta ese espacio y eso es lo que a mí me gusta mucho porque acá con ustedes, con el club, encuentro con quién compartir estas lecturas, porque a veces no es lo mismo leer para uno nomás y quedarse con eso uno nomás. Cuando hablas con otro es súper enriquecedor, porque de pronto el otro vio cosas que vos no viste o que vio de una manera diferente, entonces haci- haciendo hilos también y conexiones y amplía muchísimo tu lectura. Entonces eso está sí. muy bueno. A mí una de las cosas que me inclinó fue eso también, porque como siempre estaba leyendo mucho novela, muchos clásicos, periodismo narrativo, y dije, bueno, estar en el club me va a hacer leer otras cosas también. También, A veces también ayuda a obligado, eso. ¿verdad? Sí. Pero como para salir un poquito también de esa Sí, zona de confort de leer siempre lo mismo, Es que ¿verdad? te hace cambiar de opinión también de repente. claro. O sea, Eso a mí está bueno. me llegó a suceder que me fui con una opinión a la reunión y después por lo que empiezan a comentar es como que, ah, sí, Es ¿verdad? verdad, sí, porque como está, lo que pasa es que también leemos y analizamos en base a nuestros conocimientos, a nuestras vivencias, y eso es enriquecedor cuando lo hablas con otro, porque el otro tiene otros conocimientos, otras vivencias, entonces ahí te ayuda a cambiar y abrir también tu perspectiva. Claro, ese es el objetivo justamente de este tipo de espacios, ¿verdad? Sí, O sea, con el club, con este podcast, que tengamos espacios en común y también ir formando o agrandando esta comunidad de lectores. Así sí. que muchísimas gracias por Gracias estar a vos acá. mismos. Damos cierre Muchas gracias. a este nuevo episodio. Y el próximo episodio vamos a estar debatiendo las lecturas de octubre y la lectura temática es de terror horror. Así que también vamos a tener dentro de poco nuestra reunión de noviembre, que tiene la temática de ir disfrazados de un autor o un personaje literario. Así que va a estar muy divertida esa reunión del año pasado, fue genial, me encantó. Así que estoy muy expectante, ya tengo mi frase preparada. Obviamente, ¿verdad? Así que los que quieran también por ahí ver, en nuestras redes van a poder acompañar también los disfraces. Vamos a ver si hacemos una premiación incluso, así que Wow. Me vayan toca entrenar. preparando sus disfraces. Entonces, muchísimas gracias, chicas, Gracias. por venir hoy y compartir justamente sobre lo que nos encanta, ¿verdad? Que es la lectura y compartir sus opiniones. Y espero que sigamos compartiendo también en el club y en este tipo de espacios. Muchas gracias, Muchas Muchas Moni. gracias a Disfruté mucho. todos. gracias.